La doctora Úrsula Kamba Ludlow es una historiadora a la que hemos venido entrevistando en los últimos años en el programa, particularmente porque, bueno, por su buen trabajo, pero además porque es especialista en una época de la historia del país, pues de la que hemos hablado frecuentemente en la primera emisión, porque pues se han cumplido 500 años. Primero de las primeras expediciones a México por parte de los conquistadores españoles y después 500 años de la caída de Tenochtitlan. En fin, hemos ido revisando todas esas efemérides con su ayuda en su condición de historiadora de la época de la colonia. Y ahora está en circulación un nuevo libro de ella que se llama Ecos de la Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, y me da muchísimo gusto platicar nuevamente con Úrsula aquí en la primera emisión. ¿Cómo estás, doctora? Pascal, muy contenta de saludarte otra vez. Pues gracias por estar con nosotros. La verdad es fascinante el libro por la cantidad de estampas que presenta de una época de nuestra historia, pues que no tenemos la costumbre de estudiar. No sé si es porque es tan larga que a lo mejor nos perdemos en los infinitos laberintos de esa época, pero por alguna razón nos interesamos más como mexicanos en otros periodos, en la independencia, en la reforma, en la revolución, pero no somos, digamos, tan interesados en la historia de la colonia. ¿Por qué debiéramos serlo? Pues no creo que sea porque es muy larga, creo que en realidad es porque nos enseñaron una historia muy aburrida y esa es con la que nos quedamos. Ujú. O sea, pues íbamos a la monografía a la papelería por una monografía de los niños héroes y el siguiente año íbamos por la misma monografía y el siguiente año íbamos por la misma monografía y el siguiente año íbamos por la misma monografía o por la del pastorcito de Guelatao o por la monografía de, no sé, Santana, la guerra del 47. Es Lo que me decir, quieres decir es que la colonia nunca estuvo entre los temas de interés de la no, historia oficial. exacto. Ujú. Para los que somos mártires de la monografía, no existió, Sí. no existió, no hay. O sea, lo único que existió, y volvemos a esto que presentabas tú al inicio, es, llegó Hernán Cortés, mató a millones de indígenas Ujú. y ya, eso es el fin de Y de algo, ahí brincamos ciertamente, ese es a el la fin de algo, independencia, ¿no? ¿no? Y luego, ajá, pero Ujú. eso es el fin de algo, pero luego empezó otra cosa, porque el Sí, fin de algo siempre es el inicio de otra cosa. sí. Pero ese inicio de otra cosa, pues no nos lo enseñaron. Solo nos dijeron que terminó algo y que eso que terminó, Ujú. pues luego llegó, pues no sé, a lo que había empezado, que nunca nos dijeron que había empezado, llegó a rematarlo el viejecito, que es el único héroe que sigue envejeciendo ya después de muerto, ¿no? Como decía, creo que era Ibargüengoitia, o quien decía, que es Miguel Hidalgo, Sí. ¿no? Que nos vino a liberar de las cadenas de la esclavitud, tal y como lo muestra el muralismo mexicano, que es una gran clase de historia, Ujú. y una gran clase de historia de una época, de un tiempo, de Sí. principios del siglo XX. No es una fotografía de lo que sucedió en el siglo XVI, sino una visión de lo que el Estado mexicano quiere transmitir en el siglo XX. Yo me refería a lo largo que fue este periodo, porque de repente a lo mejor es difícil, pues, sintetizar o encontrar, digamos, pues muchos denominadores comunes en 3 siglos. Sin duda, pues el territorio que era entonces la Nueva España debió haber cambiado mucho. Hubo decenas de virreyes y como tú dices, en la historia oficial, pues tienden a no presentarnos esta época de nuestra historia, pero si nos la presentan ultra resumida. Oye, decenas de virreyes que debo decir, a mí eso no me tocó, no sé tú, Pascal, que te los tenías que aprender de memoria. Como por, dime de qué te servía aprenderte a los virreyes de memoria. Pues ¿De qué? no, nunca me los aprendí de memoria, para serte franco. No, yo Sí, tampoco.
hay pero hay algunos, gente que me dice. O hay, sea, digamos que serán 5 virreyes que a lo mejor podemos nombrar porque ajá. por alguna razón, digamos, tuvieron algún papel relevante en aquel tiempo, insisto, 3 siglos, pues pasaron muchas cosas. Pasaron miles de cosas que Sí. forjaron de miles de maneras Ujú. lo que es México ahora. Porque México independiente tiene 200 años de existencia, Sí. que es muy poco. Todavía no llegamos a 200 años de república, apenas estamos cumpliendo 200 años de la coronación de Iturbide. Y efectivamente son 3 siglos de la colonia y tú nos presentas pues estampas muy interesantes. A mí quizá por razones personales me fascina todo lo que escribes sobre cómo era el traslado entre España y la Nueva España, porque los viajes transatlánticos, la posibilidad de hacerlos en avión, pues tiene muy poco tiempo, tiene 70 años, digamos, que las aerolíneas aerolíneas comerciales llevan pasajeros entre México y el viejo continente. Antes de eso, era en barco. Durante toda la colonia era en barco. Era la única manera de transportarse y tú dedicas varios capítulos del libro a describir cómo eran esos viajes que eran pues una verdadera penuria, ¿no? Sí, no nada más, fíjate, no nada más el viaje de Europa a Nueva España o América, a los diferentes territorios que tenía la monarquía hispánica en América, Ujú. sino hasta Filipinas. Sí. Hay que recordar que Filipinas depende siempre de su sustento de Nueva España. Si de Nueva España no sale el galeón que va a traer digamos, las cosas de Manila, si no hay barco que salga de Nueva España, pues no hay cómo traer las cosas. Eso es algo que la gente tampoco piensa. Y hay dos cosas muy importantes, Pascal, muy importantes en las que a mí me gusta insistir, porque no, porque nos colocan en ese mundo. ¿Qué es lo que mueve a un barco? No nada más en la colonia. ¿Qué es lo que mueve a un barco durante cientos de años hasta el vapor en el Ujú. siglo XIX? El viento. El viento y Ujú. las corrientes Ujú. marítimas. Solamente. No, no hay de, No hay tengo 500 locomoción. remeros. Sí. ¿Cómo? No hay locomoción. No. Sí. Entonces tú puedes tener un super barcazo Ujú. acá, fregón, y unas velas muy resistentes bueno, ok, sí, tu barco está acá, fregón, pero no agarraste ninguna corriente y no agarraste ningún viento. Y entonces tu barco se puede quedar 5 semanas, Sin moverse. 5 semanas varado, Sí. 5 semanas en alta Sí. mar. ¿Cuánto duraba ¿Qué un significa? viaje en promedio? Un viaje en promedio, por ejemplo, de Sevilla a Manila, Ujú. es Sevilla, Cuba, hay que cargar bastimentos, qué sé yo, Cuba, Veracruz, Veracruz por todo el territorio, digamos, por tierra, Acapulco, Acapulco, Filipinas, Cavite, que es el puerto que está Ujú. cerca de Manila, te puede llevar 3 años. 3 años. Y Ajá, un viaje entre Sevilla o Cádiz ajá. y Veracruz, si te va súper bien, así vientos, fregón, super tripulación, nada de naufragios, nada de tormentas, nada de problemas, qué bien nos fue, 2 meses. 2 meses. Te fue mal, Sí. un año, año y medio. Déjame leer, Te fue pésimo, déjame leer 4 una parte años. de O tu sea, libro que es muy, muy interesante, muy ilustrativo de lo que estamos platicando. No solo había que empacar comida y agua, sino embarcarse con los propios enseres y utensilios para cocinar, comer, dormir y sobrevivir, como cuencos, tazas, cubiertos, ollas, jarras, escudillas, cucharones, vasos, manteles, sábanas, almohadas y colchones rellenos de pluma para los más favorecidos o de pelo de perro para los que tenían menos fortuna, o tan solo un jergón para los que ni a colchón llegaban. Algunos llevaban hasta sillas acoginadas para poder sentarse a pasar el día, ya que no había mobiliario en cubierta. Para dormir, con el dinero suficiente, podía reservarse un minúsculo espacio bajo cubierta de 2 metros de largo por unos 60 de ancho, en el cual se apretujaban y pasaban las horas sin ventilación hasta 6 miembros de una misma familia. Así es como se viajaba. oye,
Y la hamaca, que es una cosa que descubren los españoles en las Antillas, es lo que salva a los marineros en las noches. Porque una hamaca la amarras de 2 mástiles, Sí. te duermes, no estorba, ¿no? Y la vuelves a amarrar en la mañana y la quitas y ya es tu cama. Claro. Es una de las Y si cosas no, que los dormir en el marineros piso, ¿no? adoptan. Y si no, duermen en el piso, Sí. claro. Y además hay que enrollar los colchones. Todo tiene que quedar limpio en cubierta porque hay que trasegar y hay que caminar y hay que faenar. No puedes estar, que eso es lo que se quejan, ¿no? Por ejemplo, Sí. hay un fraile que dice, habían lastrado mal el barco, o sea, como que no estaba nivelado, Sí. y entonces traían a unos dominicos de un lado del barco, no los dejaban ni levantarse, los tenían ahí acostados. Y dice uno de ellos, si eran unos groseros, nos caminaban encima, nos pisaban las barbas, nos pisaban el hábito, no nos dejaban ni sentarnos, los marineros, pues porque si nos movíamos, el barco, pues, no, se inclinaba. Oye, y así 2 meses. Sí, como tú dices, si bien te va, ¿no? O sea, 2 meses o hasta era un más, suplicio y ¿no? además supongo que era caro, ¿no? No cualquiera podía cruzar el Atlántico. No cualquiera, porque necesitabas, por ejemplo, si habías venido, tú antes necesitabas una carta de llamada, si habías dejado familia ya, tú como familiar tenías que exhibir una carta de llamada que dijera, oye, mi marido me está llamando o mi cuñado me está pidiendo que le vaya a ayudar en el negocio Sí. o mi papá, qué sé yo, para que no se dejaran venir las hordas. Y obviamente, pues las mujeres siempre vinieron en mucha menor medida que los hombres. Eso, así, la composición demográfica de los barcos fue mayoritariamente masculina, porque era peligroso, porque era difícil, porque tenían que viajar acompañadas y porque era caro. De ahí el Por un montón de mestizaje, ¿no? razones. De ahí el mestizaje entre miles de otras razones, Sí, ¿no? Porque claro. las condiciones materiales pues también no lo permitían. Claro, entonces, ¿quiénes viajaban? ¿Tenían que ser personas? ¿Costaba mucho un viaje entre España y la Nueva España? Pues costaba en el sentido de que como lo citabas tú que está en el libro, tienes que viajar con todo. Tienes que llevar todo, tu comida, tu ropa, Sí. tus criados, los que te atienden, tus damas de compañía, hay quien viaja hasta con el perrito, los caballos, con los cerdos, las vacas allá abajo, la comida para los animales, tu comida. Sí. Sí, sí es un viaje caro, por supuesto. Y no solo es un viaje caro, es un viaje incómodo, es un viaje peligroso, Sí. donde uno de cada 3, pues no llegaba, No llegaba. por las razones que fueran, porque se Claro. ahogaba, porque se caía al mar, porque se enfermaba, O por las caía en razones manos que de los fueran, piratas, ¿no? porque caía en manos de los piratas Sí. que muy listos decían, estos los secuestro Ajá. y ya sé que me van a dar una lana, entonces los secuestro y después pues se los regreso mediante un buen pago. Sí. Oye, yo leí que el último virrey que vino, O'Donoghue, hizo escala en Venezuela, si mal no recuerdo, y la familia ahí pescó una enfermedad y cuando llegaron a Veracruz se murieron varios, ¿no? Que venían en ese barco. Incluyendo que ya no era virrey, era jefe político, Sí. O'Donoghue. Ese es el problema de O'Donoghue. O'Donoghue llega, creo que así medio le firma Iturbide y se muere, Sí. y a la pobre mujer la deja aquí. Y la mujer ya no puede regresar a España porque es como la esposa del traidor que firmó la independencia. Y aquí nadie la quiere porque es la esposa del último, pues, no sé, no virrey, pero pues sí, Representante, digamos, de España en México, y ¿no? y la mujer vive, o sea, muere prácticamente en la indigencia, vive de Sí. la caridad y vive muchos años sin encontrar como un acomodo en ningún lado. Sí. Es una historia bien dramática la de la esposa de O'Donoghue. Y sí, venían enfermos en los barcos y entonces, claro, era un contagiadero, además de los que se enfermaban de modorra, de fiebre, venían plagados de chinches, de pulgas, afiebrados, deshidratados, con escorbuto, qué sé yo. El escorbuto no era tan común en el Atlántico porque el viaje era más corto, Sí. era mucho más En común el en el Pacífico. Pacífico, Sí. que era un viaje muchísimo más largo. Úrsula, déjame hacer una pausa y regresamos para seguir platicando. Platicando con la historiadora Úrsula Camba, autora del libro en circulación Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, que se publica
en Grijalbo. Úrsula, ¿podemos entender cabalmente cómo somos si no echamos un vistazo a la historia de la colonia? No, claro que no. Es como querer entender quién eres saltándote, no sé, toda tu infancia. Ujú. Ay, me voy a saltar mi infancia porque no me gustó. No sé, me caían mal mis papás o, no sé, me caían mal mi tía abuela y el lugar donde vivía no me gustaba. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a saltar a donde tenía yo 18, 19 años y de ahí voy a empezar a contar mi historia. Pues no, por supuesto que no. Entonces, claro, si empezamos a recortar partes de la historia porque no nos gustan, porque pues no van ideológicamente con lo que queremos construir, pues no vamos a entender muchas cosas de lo que somos y de lo que hacemos. ¿Qué cosas hay en la Entonces, historia de la colonia que, digamos, podemos encontrar, por citar el título de tu libro, ecos? ¿Qué ecos de la colonia encontramos en nuestra idiosincrasia? hay muchísimos. Mira, yo creo que la gastronomía es uno de ellos, es el más evidente quizá, a mi parecer. Si Ujú, tú deconstruyes un platillo mexicano, ujú, es inevitable encontrar elementos que vienen de muchas partes del mundo, no nada más de España o de América. sí. Vienen de Asia, vienen de África, y eso es muy importante porque es una integración que ya no se puede disolver. Ujú, Tú no puedes decir, ay, le voy a quitar este platillo, esto, y solo me voy a comer esto, porque entonces ya no tiene sentido, ujú, porque es una composición que se ha ido formando a través del tiempo. Eso por un lado. Hay otras partes, por ejemplo, cuando ves las relaciones entre los burócratas virreinales, ujú, las competencias entre las jurisdicciones, los pleitos, llegan incluso a las manos. Ahora se supone que somos un poco más civilizados, ujú, pero se golpean con bastones, se acuchillan, se insultan, se gritan, se jalonean de la ropa, se arrancan la capa, ujú. se insultan en las sesiones, tanto a oidores, virreyes, visitadores, inquisidores, es decir, hay una especie también como de violencia ahí latente y la corona promueve también que no haya una unidad, ¿no? Ujú. Que no estén así todos de acuerdo, así de vamos a ser todos amigos, eso lo promueve. Me parece importante resaltarlo, como me parece importante resaltar como la enormidad del territorio que sigue siendo, a pesar de que nos hayan arrebatado la mitad del territorio en la guerra con Estados Unidos, Ujú. México sigue siendo una cosa gigantesca, donde o sea, la visión que hay sobre México es bien distinta de un lado a otro. Sí. Nosotros estamos muy acostumbrados a la visión muy centralista. Eso Ujú, es muy virreinal también, ujú. muy del centro. Pero bueno, tú que eres del profundo norte, ¿no? Tendrás otra idea de lo que fue o de lo que es Nueva España, como lo pueden tener los regios o lo pueden tener los yucatecos o lo pueden tener la gente que vive en California o Ujú. que vive en Tampico. Y eso también es importante integrarlo, es no hay una visión, hay un montón Sí. de habitantes variopintos, distintos, que convivieron y que no eran grupos completamente definidos Ujú, como se ha querido hacer ver como blancos e indígenas ujú. y negros y ya. No, hay un montón de vínculos y de intercambios que son posibles justamente por la dinámica virreinal, Ujú. por las leyes, por la religión cristiana, por la lejanía de la corona española, ¿no? A pesar de que las cartas permiten estos intercambios y esta intención de la corona de estar cerca de sus súbditos, de alguna manera. Pero el mundo virreinal es bien complejo. Te pongo un ejemplo rapidísimo que a mí me gusta mucho porque es muy revelador. Eh, Uno de los gobernadores indios más importantes del mundo virreinal fue don Antonio Huitzimengari, que es el gobernador
indio de la ciudad de Michoacán, que es el reino, la provincia, pero así se le llama, la provincia de Michoacán. Y él le da un poder, es el hijo del último Cazonzi, que es Chichincha, y le da un poder, una carta poder como las que haces ahorita de quiero dar un poder cumplido bastante amplio y no sé qué, para que mi nombre hagan y tal, a un español, a un contador español, para que le recupere a un esclavo negro que se llama Bernardo, que se le escapó en 1551. Es decir, este cacique, que es un cacique que habla perfectamente español, porque lo aprendió en casa del virrey Antonio de Mendoza, que habla latín, griego, un poco de hebreo, sabe perfectamente montar a caballo, toca la vihuela, que es un antecedente de la guitarra, que es un hombre buenísimo, es un gran guerrero y entonces es el que comanda a los tarascos para ir a aplastar a los chichimecas y a los guachichiles que están poniéndose bravos cuando descubren en el Camino de la Plata, pues, y los están pues empujando en la colonización española, están empujando estos grupos. Él es el que va al mando de estos hombres y los apabulla y los aplasta durante, digamos, muchos años, porque es gobernador 17 años. Esta figura es interesante porque no es única. Hay varios de estos personajes que es importante rescatar y que es posible encontrar en el mundo virreinal y que te dan cuenta de estos matices que a veces no queremos ver. Claro, Que claro. fueron Lo posibles vemos justo de una en forma este momento. maniquea, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Pues qué interesante platicar contigo, Úrsula. Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, un libro que recomiendo ampliamente a nuestra audiencia. ¿Lo vas a presentar próximamente en algún lado? Lo voy a presentar, sí, en la Feria del Libro de Monterrey el 12 de octubre. No sé por qué Bueno. me dan estas fechas tan problemáticas. Creo que en Monterrey no es tan problemático como acá. De todas maneras, me voy a bañar antes y voy a llevar agua por si se ofrece. Y pues nada, gente de Monterrey, los espero con mucho amor por allá. Bueno, perfecto. Pues Úrsula, un gusto conversar contigo como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Te mando un abrazo grandísimo, Igualmente, Pascal. igualmente. Gracias. Cuídate. Gracias. Está la Nos vemos. doctora Úrsula Camba. Ecos de la Nueva España, los siglos perdidos de la historia de México.